Ok, estoy tratando, tengo ya este como el tercer video que hago, estoy tratando de leerles un ensayo del maestro Adidas Sambar que se llama La flexión de la adicción. Okay, este ensayo está escrito en inglés, lo traduje al español, siempre se pierde un poco en la traducción, eh, por eso les disculpo, les pido disculpas y además este ensayo es un poco largo, así que probablemente voy a hacer la lectura en dos o incluso tres partes, ¿ok? Voy a empezar a leer y luego hago un comentario acerca de lo que acabamos de leer. Okay, la aflicción de la adicción. Hay un dicho tradicional que dice que a través del sufrimiento viene la sabiduría. Por ejemplo, esta noción es una idea principal transmitida en las antiguas tragedias griegas. Les he señalado, sin embargo, que el sufrimiento no crea por sí mismo la sabiduría, ni el sufrimiento es seguido necesariamente por la sabiduría. El sufrimiento es solo sufrimiento. Que aprendas o no de él depende enteramente de tu carácter o de tu orientación hacia los acontecimientos de la vida. Algunas personas sufren un poco y aprenden mucho. Algunas personas sufren mucho y aprenden mucho. Algunas personas, ya sea que sufran poco o mucho, no aprenden absolutamente nada. El sufrimiento tiene generalmente un efecto aberrante sobre los que sufren. Algunos tienen la capacidad de aprender del sufrimiento, de cambiar o de ir más allá de sí mismos como resultado del sufrimiento. Pero para la mayoría de las personas, el sufrimiento es solo uno de los hechos de la vida que tiende a ser aberrante. Como a todos los demás, tú estás preocupado con todas las posibilidades de sufrimiento, dolor, enfermedad, incomodidad y muerte, entre otras cosas. Las posibilidades de sufrimiento te aberran. Preguntas por ellas, te resistes, no quieres que sucedan y por lo tanto estás aberrado, incluso por las posibilidades del sufrimiento, así como por la experiencia real del mismo. Sin embargo, el sufrimiento no es la única fuerza aberrante en tu vida. El placer es igualmente aberrante. No tan aberrante o poco aberrante, pero igualmente aberrante. Estás tan preocupado por el placer como por el dolor y el sufrimiento. Y cuando más te preocupas por el placer como por el dolor, más aberrado estás. No es simplemente tu experiencia del dolor lo que te aberra. Tu miedo al dolor y tu resistencia a él te aberran. Del mismo modo, con mucho gusto, no solo te aberra tu experiencia del placer, sino también tu forma de pensar sobre él, tu recuerdo de él, tus estrategias para encontrarlo, tus esperanzas, tu búsqueda, toda tu asociación con el placer tiende a aberrarte. Bien podría decirse que a través del placer viene la sabiduría, como a través del sufrimiento viene la sabiduría. Sin embargo, alguna de las afirmaciones es necesariamente cierta. Las personas que mantienen un alto nivel de disfrute de sus vidas no necesariamente se vuelven más sabias porque hayan logrado los placeres que a todos los demás nos gustaría lograr. De hecho, la mayoría de la gente trata de exagerar y obtener el mayor placer posible. Sin embargo, la búsqueda del placer, así como su obtención, los aberra. Uno de los placeres profundamente aberrantes de la vida es el orgasmo. Un placer con el que casi todos los adultos pueden asociarse con bastante facilidad y frecuencia. De hecho, los seres humanos somos adictos al orgasmo. Es el principal placer que uno puede generar en la vida funcional. Todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar del orgasmo, ya sea a través de las relaciones sexuales con otros o a través de la masturbación. Todo el mundo puede alcanzar este placer y satisfacer su adicción. En términos generales, todo el mundo está, hasta cierto punto, aberrado por el orgasmo. Es el orgasmo lo que es aberrante, no es el sexo en sí mismo. La mayoría de las personas ni siquiera están realmente involucradas en el sexo. El sexo, como la gente tiende a vivirlo, tiene como meta el orgasmo. Pero el sexo correcto y verdadero no tiene objetivo. El sexo correcto y verdadero es una expresión de equilibrio, de ecuanimidad. El sexo correcto y verdadero es juguetón, prolongado, sensual, placentero, no neurótico, completamente libre de la feroz orientación hacia el objetivo y la psicología de la adicción.
En general, las personas son tan adictas al orgasmo como algunas son adictas a los placeres derivados del consumo de drogas y alcohol, o a cualquiera de los otros placeres temporales que uno puede alcanzar en la vida. Todo el mundo se vuelve aberrado por la adicción, cualquiera que sea la forma que adopte la adicción. Si vas a participar en la sexualidad con cordura, debes liberarte de todas tus asociaciones autocontraídas con la sexualidad, incluida tu asociación autocontraída con el orgasmo. Observa cómo el impulso hacia el orgasmo ha aberrado tu propia vida. Tu historia afectivo-sexual es la expresión de tu adicción. Es importante considerar su propia historia afectivo-sexual y descubrir cómo los patrones actuales de tu práctica sexual expresan las aberraciones inherentes a su historia. Es posible que algunas personas se vuelvan tan adictas al orgasmo que se encuentren fundamentalmente incapaces de sentirse realmente bien en cualquier otro momento que no sea el momento del orgasmo. Al igual que otros descubren que los otros placeres corporales altamente intensificados están disponibles para ellos mediante el uso de drogas o alcohol. Tales personas se vuelven adictas a los intoxicantes porque no pueden sentirse bien a menos que estén en un estado de intenso placer. De la misma manera, las personas se vuelven adictas a todas las formas exageradas de lograr la estimulación sexual y el orgasmo. La fuente psicológica de todas las formas de adicción es la fuerza aberrante del placer y el dolor en el contexto de la existencia humana. El efecto general de la vida, sus placeres y dolores y necesidades aberra a los individuos en tal medida que no pueden sentirse felices, no pueden sentirse bien, excepto en un estado de extraordinario placer. Están corporalmente desconectados y contraídos en todo momento, excepto cuando inducen un estado de placer a través de algún estímulo exótico como el sexo. Por lo tanto, a través de estrategias sexuales neuróticas y otras estrategias adictivas, estas personas buscan un estado de intensidad que los alivie de su depresión. Bueno, ya terminé de leer la primera parte de este ensayo. Mañana voy a seguir con la segunda parte. Es súper interesante darnos cuenta que la conciencia, uno de los patrones más fuertes de la conciencia humana es nuestra adicción al sufrimiento. Y no solamente, y darnos cuenta de la dualidad que existe en este plano, por decirlo así, ¿no? En este mundo condicional. Este mundo condicional siempre te vas a encontrar placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. Y en nuestra inconsciencia muchas veces nosotros somos tan adictos somos tan adictos al placer como al sufrimiento, es las dos, ¿no? Yo creo que es dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo me meto en situaciones donde yo me siento, donde creo una situación para sentirme oprimida, encarcelada, chiquita, porque la sensación de liberarme a mí me encanta. La sensación de sentirme libre, ¿sabes? De romper las cadenas, eso me encanta. Entonces yo me doy cuenta que yo creo situaciones, okay, ya sean relaciones de amistad, en relaciones de pareja, relaciones de trabajo, donde me siento así, me ahogo, okay, porque esa libertad de llegar un momento y mandar a todo el mundo al carajo, me encanta. Eso es una adicción, ¿sí me entiendes? Siempre estamos en esa búsqueda. Así como buscamos el placer, así buscamos el dolor y viceversa. Y me parece súper interesante en cómo, o sea, dense cuenta cómo son sus relaciones sexuales afectivas, cómo son. Siempre estamos buscando algo, siempre estamos buscando algo. ¿Okay? Y me parece súper interesante también cuando él habla cuando él habla de que de que realmente el sexo no es, es continuo,
juguetón, no es neurótico, no es lo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a lo que es el sexo. Bien interesante. Bueno, voy a dejar esto por hoy. Mañana voy a seguir con la parte 2 de este muy interesante ensayo. Espero que lo hayan disfrutado.